Vamos a ver un ejemplo de uso del interfaz gráfico de usuario proporcionado por MySQL, que es gratuito, llamado MySQL Workbench. Cuando abrimos la aplicación tenemos esta pantalla de inicio. Aquí vemos las conexiones al servidor que tenemos guardadas. En este caso tenemos una con el usuario root. El localhost indica que se va a conectar desde la misma máquina donde está instalado el servidor y el puerto por defecto el 3306. Para conectarnos con esta conexión le damos doble clic y nos pide entonces la contraseña del usuario root. La introducimos. Si queremos almacenarla, para no tener que volver a introducir, pues marcaríamos Save Password Inbound. Le damos a OK y entonces ya estamos conectados al servidor, en este caso pues con el usuario root. Aquí tenemos la interfaz del programa. Aquí vemos las opciones de administración, por ejemplo, pues para crear usuarios, para ver las conexiones de clientes, etcétera. Aquí en la sección de esquemas, esquemas en este caso es un sinónimo de base de datos. Tenemos las bases de datos creadas en el servidor. Para utilizar una base de datos, pues le daríamos doble clic y entonces si se queda seleccionada, pues en este caso estaríamos trabajando con esta base de datos. Si yo quiero crear tablas, vistas, lo que sea, pues lo estaré haciendo sobre esta base de datos. Aquí en Query 1 tenemos una ventana pues, para poder introducir sentencias SQL, la ejecutaríamos con este icono de aquí. Aquí abajo tenemos una ventana de salida donde veremos si las sentencias se han ejecutado correctamente y si se ejecutan con algún error, pues un mensaje de error indicando el porqué. Bueno, vamos a crear primero de todo un usuario. Nos vamos a la sección de administración, usuarios y privilegios. Aquí vemos todos los usuarios creados en el servidor. En este caso tenemos el nombre del usuario y el from host me indica localhost, me indica pues que ese usuario solo se puede conectar desde la misma máquina donde está instalado el servidor. Vamos a añadir un usuario nuevo, una cuenta, le damos un nombre, por ejemplo usuario. En método de autenticación marcaríamos el caching SSA2 password, que es el que tiene más seguridad. Aquí podemos indicar, si indicamos porcentaje, vemos que aquí el nuevo usuario en from host aparece porcentaje. Esto indica que este usuario se podría conectar al servidor desde cualquier máquina, desde la local o desde cualquier otra. Aquí podemos poner, si ponemos localhost, pues solo se podrá conectar desde la misma máquina donde está instalado el servidor. Y también podríamos poner o bien un nombre de host o bien una IP, indicaría, o bien, por ejemplo, una IP de red, indicaría pues que ese usuario podrá conectarse al servidor desde donde indiquemos aquí. Vamos a dejarlo en porcentaje para que pueda conectarse desde cualquier máquina. Introducimos una contraseña. La contraseña tiene que tener mínimo 8 caracteres y mezclar mayúsculas, minúsculas, algún símbolo especial. Lo repetimos. Y ahora vamos aquí a la pestaña de límites de la cuenta. Aquí podemos indicar máximas consultas que puede hacer el usuario en una hora, máximas actualizaciones, máximas conexiones simultáneas. Si lo dejamos en 0, indica que no hay límite. Vamos a dejarlo así. Pasamos a la pestaña de roles. Vamos a darle el rol de DB Manager, que en este caso va a tener los privilegios globales sobre la base, sobre el servidor de modificar, crear, borrar. No va a poder crear usuarios, crear vistas. Y vamos a marcar también referencias para que pueda crear claves ajenas. Bueno, una vez que está configurado el usuario, le damos aquí a aplicar los cambios y en este caso pues se ha creado el usuario de nombre usuario y se puede conectar desde cualquier sitio. Para poder conectarnos ahora como el usuario, nos vamos aquí a la opción de menú Database y le damos a Manage Connections. En este caso aquí tenemos la única conexión que tenemos guardada, creamos una nueva, la llamamos usuario, en este caso método de conexión TCP/IP, el hostname, puerto, el username, el usuario, nombre de usuario va a ser usuario. Hacemos una prueba de conexión y entonces vemos que se ha conectado de forma correcta. Le damos a OK y ahora para poder utilizarlo nos iríamos a Database y Connect to Database. Aquí tenemos en este caso las conexiones almacenadas, sería la de usuario. Le daría a OK y ya pues lo tenemos
lo tenemos conectado. Aquí tenemos la conexión del usuario. Vamos a crear una primera tabla, vamos a crear primero una base de datos, le daríamos aquí a Create New Schema, y en este caso vamos a llamar a la base de datos empresa. Aquí en el juego de caracteres vamos a poner el juego de caracteres de la base de datos, el UTF-8MB4, y en Default Collection vamos a poner la segunda. Esta colación lo que nos va a permitir es que en las ordenaciones, filtros, etcétera, no va a distinguir las palabras entre las letras que tengan tildes, y por ejemplo en la ñ la va a poner la ordenación en el sitio correcto. Vamos a guardar. Aquí vemos la sentencia SQL de creación de la base de datos, le damos a aplicar y ya tenemos aquí en la sección de esquemas, en este caso la base de datos empresas. Le damos doble clic y es la base de datos que tenemos abierta. Vamos a crear ahora una tabla dentro de la base de datos empresa. Para ello le damos al icono de crear tabla y nos aparece esta ventana. Aquí tenemos que poner el nombre de la tabla. Se va a crear en la base de datos empresa. El juego de caracteres y la colación dejamos el valor por defecto porque cogerá lo que hemos configurado en la base de datos. El motor de almacenamiento lo dejamos en InnoDB, que es el motor de almacenamiento que ofrece mejores prestaciones. Y aquí vamos a ir introduciendo el nombre de los campos, el tipo de dato. Si queremos que el campo sea clave primaria, marcaríamos PK. Aquí marcaríamos si no queremos que admita nulos, si queremos que sea único, columna binaria, un signet para números sin signo, cero fill para números en los que se añadan ceros a la izquierda. AI sería columna con autoincremento y G, pues una columna generada a partir de los valores de otra columna. Aquí tenemos también estas propiedades. Vamos a crear una tabla para departamentos. Vamos a crear la primera columna, que va a ser el código del departamento, que en este caso va a ser de tipo varchar, o sea, de tipo texto, y tamaño 10. Marcamos clave primaria y no nulo, como tenemos aquí. Vamos a crear ahora un segundo campo, en este caso nombre del departamento, de tipo varchar, por ejemplo 30, y en este caso el nombre del departamento no va a emitir nulo y vamos a marcar como único para que no pueda repetirse el nombre del departamento en dos departamentos distintos. Y vamos a añadir un tercer campo que va a ser fecha de creación, en este caso tipo de dato, date para fecha, y aquí no vamos a marcar nada, por lo tanto vamos a permitir que la fecha de creación admita nulos. Una vez que ya tenemos creado los campos con los tipos de datos y las propiedades de las columnas de la tabla, le damos a aplicar. Vemos las sentencias SQL de creación de la tabla con la clave primaria, con el índice único. Aplicamos y en este caso vemos que se ha creado la tabla de forma correcta, departamentos, con las columnas, o sea, con los campos código, nombre y fecha de creación. Para introducir datos en la tabla de departamentos, la seleccionamos, le damos al botón derecho. Aquí vemos una serie de opciones, por ejemplo, pues para modificar la tabla, le daríamos a Alter Table, para borrar la tabla sería Drop Table, para vaciarla de datos Truncate, etc. Vamos a darle a la primera opción, Select Rows, que lo que hace es un select. En este caso, como no tengo ningún dato, pues el select, la consulta de selección, está vacía. Hago un poco más ancho los campos e introducimos, por ejemplo, un dato para el código del departamento, por ejemplo, a 11, el departamento de ventas, y la fecha tenemos que introducirla, primero el año, después el mes y después el día. Para guardar los datos introducidos le damos a aplicar, vemos la sentencia SQL, le damos a aplicar y en este caso vemos aquí pues que lo hemos introducido de forma correcta.
Aquí la ventana de salida, si quiero limpiarla, le doy al botón derecho, le daría clear para que se me vayan saliendo los mensajes nuevos. Vamos a introducir, por ejemplo, si repito el código del departamento, el departamento compras, la fecha la dejo vacía, si aplico los cambios, pues vemos que nos da un error, en este caso por entrada duplicada en la clave primaria, es decir, no puedo poner dos códigos iguales, por lo tanto voy a poner el siguiente código. Y si, por ejemplo, el nombre del departamento lo repito, como lo hemos definido como único, si guardo los cambios, vemos que en este caso me da un error de la llave duplicada, entrada duplicada de ventas por el campo único. Si le doy aquí a rever, pues deshago los cambios. Entonces pues vamos a introducir un departamento y con un nombre. Vamos a dejar la fecha vacía y vemos que eso sí que me permite introducirlo, porque la fecha la hemos definido como nulo. Si un campo quiero darle un valor nulo, le doy al botón derecho y veo que aquí, por ejemplo, puedo ponerlo a nulo. Aparte, por ejemplo, que puedo eliminar la fila, puedo copiar la fila, puedo copiar algún campo, etcétera. Si yo, por ejemplo, le doy a set field to null, pues entonces el nombre del departamento pues lo dejaría vacío. Si lo intento guardar, pues me va a dar un error. ¿Por qué? Pues porque no puede, en este caso la columna no puede ser nula. Le doy a deshacer los cambios y vuelvo a tenerlo como estaba. Vamos a crear una segunda tabla, la vamos a llamar empleados, y en este caso vamos a tener como clave primaria un ID de tipo entero, clave primaria, y además vamos a marcar autoincremento para que el campo vaya incrementándose de forma automática con números enteros. Vamos a meter un campo de tipo nombre, en este caso varchar 20, y el nombre del empleado pues que no admita nulos. Vamos a meter también un campo para apellido 1 de tipo varchar 30, que tampoco admita nulo. Un campo apellido 2 varchar 30, este sí que va a admitir nulo, por lo tanto no marcamos non-null. Un campo para un sueldo que va a ser de tipo numérico, decimal, de 10 dígitos como mucho, como máximo, de los cuales 2 van a ser decimales. En este caso vamos a marcarlo como no nulo y como un signet, para que no permita números negativos. Además vamos a poner, por ejemplo, como default, por defecto, que el valor del sueldo sea 1000. Así cuando introduzcamos una fila de datos, pues automáticamente, si no ponemos nada en el sueldo, el valor será 1000. Y por último vamos a introducir la columna coddep, que va a ser la clave ajena referenciada a la tabla de departamento. Por lo tanto, tiene que tener el mismo tamaño, varchar 10, que el campo código de la tabla de departamento. En este caso la vamos a poner como no nula, y para indicar que es clave ajena vamos a venirnos aquí abajo donde pone foreign case. Tenemos que darle un nombre a la clave ajena, vamos a llamarla coddep-fk, la tabla de referencia, que va a ser la tabla de departamentos, la columna de empleados, que va a ser la clave ajena, va a ser coddep y se va a relacionar con la tabla código de la tabla de departamento. Aquí tenemos dos opciones. En caso de actualización del código del departamento, ¿qué tiene que suceder con el código de departamento de empleados? Si ponemos no action, indica que si tenemos un departamento donde un empleado tiene ese departamento, pues si modificamos el código no lo va a permitir. Y en onDelete, si borramos ese departamento que tiene asociado un empleado, pues tampoco lo va a permitir. Si pusiéramos en cascade, pues los cambios los actualizaría en la tabla empleados. Es decir, si modifico el código del departamento
se modificaría el codedef del departamento, y si elimino un departamento, pues todos los empleados que estén en ese código los eliminaría. Y setNull lo que haría sería poner a nulo el campo código departamento en caso de que se actualice o se elimine un departamento. Vamos a dejarlo en noAction para no permitir, en este caso si se elimina el departamento se modifica, que no suceda, que no lo permita. Aquí en la pestaña de índices vemos los índices que tenemos creados. En este caso el índice primario de la tabla primaria y el índice código departamento, que sería la clave ajena. Damos a guardar los cambios. Vemos el script SQL con la clave primaria, con la restricción en este caso de la clave ajena, las acciones que no haríamos nada, etcétera. Le damos a aplicar y vemos que hemos creado en este caso la tabla empleado con sus columnas. Queremos ahora hacer poner una restricción de comprobación al campo sueldo, de tal forma que el sueldo introducido tenga que ser mayor o igual que 1000, de tal forma que si se introduce un sueldo menor que 1000, pues no lo permita. Estas restricciones tenemos que escribir la sentencia SQL. Nos vamos aquí a la pestaña de Query 1 y tenemos que escribir en este caso pues la sentencia, que sería de modificación de tabla, alter table de la tabla empleados, añadiendo una restricción. En este caso el nombre de la restricción sería sueldo CHK y la restricción sería un check en la que el campo sueldo tiene que ser mayor o igual que 1000. Cerramos con punto y coma y ejecutamos la sentencia SQL. Voy aquí a limpiar, ejecutamos y vemos que la sentencia se ha ejecutado pues, de forma correcta. Si yo quiero ver, por ejemplo, el script SQL de creación de tablas, aquí, por ejemplo, en la tabla empleado le daría con el botón derecho, Send to SQL Editor, y, por ejemplo, le doy a sentencias de creación, y aquí vería pues todas las sentencias, el script SQL de creación de la tabla empleado con la clave primaria, bueno, los campos, el campo sueldo de tipo insigne, valor por defecto, la restricción de clave ajena, la restricción del check, que hemos puesto lo último, y en este caso pues el motor de almacenamiento, el juego de caracteres por defecto, la colación, etcétera. Vamos a introducir ahora en empleado, vamos a introducir unos datos. En este caso el ID, como es autoincremento, no ponemos nada, y por ejemplo pues el nombre, vamos a introducir algún dato, María, el sueldo 2000 y el del departamento A11. Guardamos los datos introducidos y vemos pues, que se han introducido de forma correcta. Si introduzco ahora otro nombre de empleado, ahora por ejemplo si en el sueldo introduzco un sueldo menor que el cheque que hemos puesto antes, o sea menor que 1000, guardamos y vemos que ahora nos da un error, en este caso de la restricción del check que no se ha cumplido. Por lo tanto, pues tenemos que poner en este caso un sueldo pues, mayor de 1000. Si por ejemplo dejamos un campo que no admita nulo o anulo, por ejemplo apellido 1, botón derecho, el campo anulo y guardamos los cambios, pues vemos que nos está diciendo en este caso que la columna apellido 1 no puede ser nula. Por lo tanto, tenemos que introducir un valor. Y si introducimos un código de departamento que no exista, por ejemplo el C44, guardamos los cambios y vemos que también nos da un error en este caso por fallo en la restricción de clave ajena. Es decir, tenemos que poner pues, un código de departamento que exista. Guardamos y en este caso ya pues, se ha ejecutado de forma correcta. Por último, si eliminamos un departamento, en este caso el departamento A11, que tiene empleados, nos venimos aquí, le damos a borrar la fila, la fila 11, la eliminamos, guardamos cambio, aquí vemos la sentencia SQL, eliminamos la fila
eliminamos de la tabla de departamentos donde el código es A11 y aplicamos, pues vemos que no nos deja por restricción de clave ajena. Por lo tanto, pues, volvemos para atrás y no nos permite borrar. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de utilización de MySQL Workbench, creando un usuario, conectándonos con el usuario, creando un par de tablas con sus campos, algunas restricciones, etcétera. Es decir, es una forma fácil o práctica de trabajar en este caso con base de datos y tablas de MySQL.